Levanten su mano, por favor, si hay algún visitante. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Sean bienvenidos, siéntanse cómodos. Quiero rogar también que tenga por allí su Biblia, su bloc de notas, su celular, lo ponga en silencio, pero tenga para anotar. Quisiera hacerles una pregunta y va a aparecer allí en pantalla. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida? Voy a rogar que se pongan de pie, por favor, y disculpen. Póngase de pie. Y si usted está al lado de su esposo, su hijo o alguien que conoce, debe quitarse. Debe buscar una persona, se va a mover. Va a buscar una persona con la que frecuentemente no habla, ¿verdad? Por ejemplo, estos recién casados, momentáneamente hay que separarlos, ¿verdad? Y le va a contar cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Busque una pareja, una persona que no conozca, muévase de la banca, tiene permiso, tiene libertad. Vamos, busque una pareja y dígale. Ajá. Muy bien. Debe contarle y debe escuchar cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Juan, busque otra persona, busque. No, busque otro por allá. Busque otro por allá. Muy bien, hermano, vaya recortando. No le va a contar toda su vida, no. ¿Cómo era su vida antes? Excelente, muy bien. Gracias, mis hermanos, por colaborar, por querer moverse del asiento. Yo sé que están muy cómodos, pero que bueno, pueden regresar a sus asientos. Les felicito porque son obedientes. Muy bien, me gustaría preguntar también de los que escucharon. No sé si alguno escuchó. No es que va a juzgar a su hermano porque eso era en su vida pasada, ¿verdad? Pero ¿quién era amargado antes de conocer a Cristo? Y el Señor lo cambió. Levanten sus manos. Tenemos varios hermanos que eran amargados, ex amargados, ¿verdad? Y ahora el gozo de Cristo está en sus vidas, ¿verdad? ¿Quiénes eran, por ejemplo, no perdonadores, rencorosos? ¿Quiénes eran rencorosos? Ah, qué bueno. Gracias al Señor. ¿Quiénes eran mentirosos? Yo era muy mentiroso. ¿Sabe cómo mentía? Yo era exagerado. Yo era de los que escuchaba un cuento. No, pero tú te quedaste corto. Y exageraba. Y la exageración es mentira, ¿verdad que sí? Entonces en algún momento yo creo que hemos pecado. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque nos cambió. Nos cambió. Es bueno conocer de dónde venimos. Todos éramos pecadores. El Señor nos ha justificado, nos ha hecho santos, que pecamos ocasionalmente, ¿verdad? Somos santos que pecamos ocasionalmente. Pero cuando pecamos, nos arrepentimos. Buscamos el perdón del Señor porque nos sentimos
incómodo. Recordemos la serie pasada, ¿verdad? Identidad. Somos santos en el Señor. Estamos en una serie llamada Felipe, uno de los 7. Dígale al que está a su lado, Felipe. Y si es una mujer, dígale Felipa. Felipa, una de los 7, ¿verdad? Estamos en el libro de Hechos, un libro histórico, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Y estábamos estudiando, todo está grabado, pero vamos a ver un breve repaso. Ya llevamos 4 partes, vimos el perfil de un servidor, la iglesia comenzó a crecer y hubo una crisis, porque habían aproximadamente 20,000 integrantes de la iglesia de Cristo. Así comenzó la iglesia de Cristo. En una predicación, 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. Y había algo que tenían que hacer, que era estar pendientes de las viudas, especialmente de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Y los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la predicación y la oración por servir a las mesas. Es bueno servir a las mesas, pero es importante hacer ambas cosas, la predicación de la palabra y servir. Para el Señor todos los servicios son iguales, pero la predicación de la palabra no puede parar. De hecho, si nosotros queremos que Cristo venga pronto, ¿qué debemos hacer? Predicar la palabra. Porque una vez que se haya saturado la tierra de la predicación de la palabra y todos hayan escuchado acerca de Jesucristo, Cristo se presentará en gloria y todo ojo le verá. Amén. El perfil de un servidor, este perfil, habían 3 requisitos importantes. Vamos a repasar solamente eso porque es una cosa importante. 3 cosas que tenían que tener los servidores. ¿Cuál era una cosa? Dar buen testimonio, excelente. La segunda, llenos del Espíritu Santo y llenos de ¿qué? Sabiduría. Excelente. Escogieron a 7, entre esos 7 estaba Felipe. También estaba Esteban, lamentablemente fue el primer mártir. Lo apedrearon y lo mataron. Entonces, este siervo que servía las mesas fue un evangelista también. Y al mismo tiempo fue un misionero y se estaba cumpliendo lo que dijo el Señor cuando dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y damos gracias a Dios por muchos predicadores anteriores, por todos los misioneros, porque nosotros, estando acá, seguimos predicando el evangelio. También vimos en el punto número 3 la fe extraña del mago. ¿Cómo se llamaba ese mago? Simón. Voltea a ver si la persona que está al lado tiene cara de Simón o Simona. No. Era un personaje que tenía deslumbrado, asombrado a toda Samaria. Era un mago y resulta que creyó, entre comillas, se bautizó y cuando veía que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ya lo explicamos, igual está grabado, él le dijo a Pedro, dígame a quién se le acercó. Le dijo, compadre, compa, ¿cuánto vale ese don? ¿Cuánto vale ese poder? ¿Y qué le dijo Pedro? No le dijo Pedro, no. Le dijo, púdrete con tu dinero. Otra versión dice, vete al infierno tú y tu dinero. Porque el don de Dios no se compra, ni se vende tampoco. El don de Dios es un regalo de Dios. Y es por amor. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Es inmerecido, nosotros no merecíamos la salvación. Pero gracias al amor de Dios podemos ser salvos al depositar nuestra fe y confianza en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Si nosotros confiamos en Jesucristo, en su sacrificio, somos salvos. No debemos hacer nada. Y después vimos la fe genuina de un personaje que era ¿de dónde? ¿De dónde era el personaje? De Etiopía, el etíope. Y tenía una condición también. ¿Qué era qué? Eunuco. Eran castrados y estaban al servicio de las reinas. Perfecto. Este eunuco tuvo una fe genuina. Decía la palabra que estaba leyendo algo, no lo comprendía. Esteban se le acercó corriendo porque el Espíritu Santo lo inquietó y le dijo, ¿entiendes lo que lees?
¿Y qué dijo? No entiendo lo que leo. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? En otras palabras, necesitamos creyentes, cristianos, que expliquen ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon o quizás cuántos dijeron, leer la Biblia te vuelve loco? Si lees mucho la Biblia, te vuelves loco. Y efectivamente uno se vuelve loco por Cristo. Uno niega su vida, ¿verdad? De hecho, el apóstol decía que el evangelio es ¿qué? Es locura porque la gente no entiende esto. El estar reunidos acá, congregados en el nombre de Jesús, alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios, la gente no lo entiende. Ayer había una concentración de los venezolanos en contra del gobierno que se instauró en Venezuela. Y también nosotros teníamos como iglesia, desde hace mucho tiempo ya planificado, porque hacemos planificaciones casi que anuales, congregarnos también. Y coincidimos los dos grupos. Los venezolanos estaban llamados y tenían un propósito, ¿verdad? Y nosotros teníamos otro propósito. Lamentablemente, a mis hermanos venezolanos compatriotas no les dejaron hacer la marcha, la concentración como se tenía planeado. Y nosotros llegamos en el nombre de Jesús, hablamos con los carabineros y ellos nos dijeron, buenas tardes, pónganse acá. Y ellos mismos nos cedieron el lugar de ellos y nos pusimos allí. Y nos concentramos ahí para adorar, para glorificar el nombre del Señor y proclamar el Evangelio de Cristo. Y fue de mucha bendición, iglesia. Muchas personas recibieron el tratado que dice 5 cosas que necesitas saber. Ahora nosotros íbamos con un fin espiritual y los otros iban con un fin político. No estoy diciendo con eso que la política es del diablo, no. Dios ha permitido la política también. Pero a nosotros nos fue muy bien. Gracias al Señor hemos orado por eso. Y doy gloria a Dios y gracias a usted, hermano, que estuvo orando para que nosotros como iglesia seamos sal y seamos luz. Quedamos entonces, nuestro hermano Robert enseñaba el domingo pasado. Y quedamos en Hechos capítulo 8, versículo 38. Dice la palabra que iban en el carruaje y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él lo bautizó. Porque él dijo, ¿qué me impide que sea bautizado? ¿Y qué se necesita para ser bautizado? Agua, ¿verdad? Agua cualquiera. No importa que corra, porque ya hemos explicado que algunos tienen que ser bautizados en aguas de río. Porque como el agua, ahí quedan los pecados, tienen que llevarse los pecados. El agua no quita el pecado. El agua no quita pecados, el agua no sana, el agua no hace nada. El agua quita la sed. Y de hecho el Señor dijo, yo te voy a dar un agua a la samaritana, que es muy distinta a esta. No tendrás sed nunca más. Y se refería a un agua eterna, ¿verdad? A una vida eterna que era su propia vida. Ahora vamos a ver un tema interesante, iglesia, que me llevó a estudiar, a orar, discutir con mi esposa en el buen sentido. O sea, discutíamos porque estudiábamos, ella también me ayudó. Un tema que tampoco hemos enseñado acá antes y rogamos al Señor que sea bien trazada la palabra. Para los que están anotando van a poner el desaparecido y el gozoso. El desaparecido y el gozoso. ¿A quiénes les gustaría desaparecer? Una sola mano vi por ahí. ¿A quiénes les gustaría estar gozosos? La mayoría. Nadie quiere desaparecer. Claro, usted me va a decir, bueno, pero ¿bajo qué contexto? ¿Verdad? Dice la palabra, vamos a notar punto número 1, el arrebato de Felipe. Diga, el arrebato de Felipe. Hay una canción muy famosa que dice arrebato. Y mucha gente dice arrebato. Y se pone. Y se la pasa arrebatando cosas.
Vamos a ver que el arrebato, la palabra arrebato aparece en la Biblia, ¿verdad que sí? De hecho, habrá un arrebatamiento. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Amén, ¿verdad? Yo no me quiero quedar. Mire el que está a su lado a ver si se quiere quedar entonces. Nadie se quiere quedar. Cuando venga Cristo, vamos a ser arrebatados, tomados de esta tierra, ¿verdad? El arrebato de Felipe. Versículo 39. Cuando subieron del agua, estamos en el bautismo, ¿verdad? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice la palabra? Arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pues seguía su camino gozoso. Cuando uno lee este versículo y uno comienza a hacerle preguntas al texto, porque así se debe estudiar la palabra, uno dice, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué Dios permitió que esta escena extraordinaria esté allí? Seguramente usted lo habrá leído, otras personas nunca lo habrán leído, pero preguntémonos por qué está eso allí. ¿Por qué dice la palabra que el Espíritu de quién? Del Señor arrebató a Felipe? Entonces uno fue arrebatado y el eunuco siguió su camino gozoso. ¿Existen personajes bíblicos anteriormente que hayan sido arrebatados? Sí, ¿verdad? Nombremos algunos. Enoc, buenísimo. El primer personaje que fue arrebatado no vio muerte, fue llevado por el Señor. Fue amigo de Dios, caminó con Dios. El segundo, ¿cuál fue? Elías. Vámonos entonces a Elías. Excelente, los felicito mis hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. En los primeros versículos está hablando Elías con Eliseo, un discípulo. Y habían unos profetas allí y todos sabían que Elías iba a ser tomado por el Señor. Ya su ministerio iba a terminar. Elías era un hombre extraordinario, hizo cosas maravillosas, prodigios, milagros. Y se le acercó el tiempo de su tiempo en cuanto al ministerio. Dice la palabra en el versículo 11, Elías y Eliseo caminaban juntos, charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado ¿a dónde? Al cielo en un torbellino. Cuando uno lee esto y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Saben qué conseguí yo en los comentarios bíblicos, diccionarios exhaustivos, léxicos y todo? ¿Saben qué encontré? Nada. Nada. Y de verdad, mis hermanos, no encontré nada. Lo único que encontramos, y es real, es el texto bíblico que dice que Elías fue llevado en un torbellino al cielo. ¿Qué les parece? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Creemos eso, iglesia? Yo voy a contar algo que me contó mi esposa, mi bella esposa Luz, que está allá atrás. La mamá de ella, mi querida y amada suegra. Yo amo a mi suegra, hermano. Miren los milagros que hace Dios. Mi amada suegra daba clase a los niños y enseñaba esto y enseñaba los carros de fuego, los caballos de fuego y el torbellino. Y ustedes saben, había una impresión y los niños decían, maestra, te pasaste. ¿Cómo es eso que un carro de fuego y caballos de fuego, un torbellino? Y ellos pensaban los niños, aunque los niños creen mucho, es que es una historia difícil de creer, ¿de verdad que sí? ¿Cómo es eso? Y no se quemó. Porque era un carro de fuego y eran caballos de fuego. Pero esto es simbólico, hermano. Y esto hace alusión a ese tipo de lo extraordinario, el fulgor, que será la gloria de Dios. Esto es tipo o sombra de cómo fue levantado el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Ciertamente, nosotros que somos terrestres somos muy distintos a la gloria del Señor. Y así lo dice la Biblia. Esto es tipo o sombra de lo que pasó con Jesucristo y es también tipo o sombra, símbolo de lo que va a pasar con nosotros si estamos vivos y el Señor Jesucristo se presenta en gloria. Los que estemos vivos, yo oro por eso, iglesia.
Señor, dame la oportunidad de ver tu venida, de verte en una nube blanca. Eso sería maravilloso. A mí no me gustaría morir, pero si en los planes del Señor está que yo sea resucitado entre los muertos, gloria a Dios. Pero usted se imagina cuando el Señor Jesucristo se presente allí y la palabra dice que todo ojo le va a ver y vamos a ser arrebatados. Eso va a ser un evento glorioso. Dice que una nube, una gloriosa nube, el resplandor de la gloria de Dios. No va a ser cualquier evento, iglesia. La venida del Señor va a ser majestuosa, extraordinaria, un evento antes nunca visto. Pero va a ser de mucho gozo para sus hijos. Pero va a ser el día del terror de la gente que no creyó en Jesucristo. Y se va a cumplir algo, iglesia. Lo escuchaba de un predicador y quiero citarlo acá. La palabra dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, importante esto, iglesia. Hay personas que están en esta tierra hoy día que no doblan sus rodillas ante Jesucristo y que su lengua no confiesa a Jesucristo. Le pregunto a mis invitados, a los que están hoy día, ¿quieres confesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quieres doblar tus rodillas ante el Señor Todopoderoso? Quizás sí, quizás no. Pero si tu respuesta es no y partes de esta tierra no doblando tus rodillas en vida y no confesando en vida que Jesucristo es el Señor, lo harás después de la muerte. Porque aún los que están bajo tierra, sus rodillas serán dobladas y van a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros decidimos si lo hacemos ahora o lo hacemos después. Pero toda rodilla y toda lengua va a confesar a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, volvemos entonces al texto. Felipe fue arrebatado, fue tomado. Y tenemos dos ejemplos bíblicos anteriormente, del Antiguo Testamento. Si usted busca el por qué, no se sabe. Pero Dios le plació, Dios lo hizo. Y debemos creerlo. Sigue estudiando la vida de Elías, se lo pongo como tarea. Ahora, en el versículo 16, Eliseo queda allí, los profetas quedan allí, los sirvientes, y dicen, y le dijeron, he aquí, con tus siervos hay 50 hombres valerosos, que vayan ellos y busquen a tu Señor, refiriéndose a Elías. No sea que el Espíritu del Señor lo haya levantado, tomado o arrebatado y lo haya arrojado en alguna montaña o en algún valle. Él dijo, no los manda. Ellos pensaban, seguramente el Señor lo tomó y lo arrojó. Otra versión dice, seguramente lo agarró y lo tiró por una montaña. Ahora ellos creían que el Señor podía tomar a una persona, quitarlo de un lugar y ponerlo en otro lugar, trasladarlo en otro lugar. Ahora, si yo pregunto, testimonios extraordinarios seguramente los hay acá. Y tenemos muchos milagros, mucha sanidad. Y usted puede decir, bueno, el Señor me trasladó de un lugar a otro. Yo lo creo. Porque si es la voluntad de Dios, Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Fíjense que los sirvientes decían, seguramente estará en una montaña. Pero Eliseo decía, no. Sabía que estaba ya con el Señor. ¿Comprendemos esto, iglesia? ¿Estamos claros? ¿Sí? Yo oro que sí. Si no, ya sabe la respuesta. Ya, en el versículo 40. Pero Felipe, dice la palabra, ahora, el texto de Hechos sí nos dice para qué fue arrebatado Felipe. El de Elías no lo sabemos, pero el de Felipe sí lo sabemos. ¿Por qué y para qué Dios, el Espíritu del Señor, tomó a Felipe y dejó al eunuco solo y siguió gozoso? Dice la palabra en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por allí anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces fue tomado de un lugar y fue llevado a otro lugar. ¿Y qué hizo? A predicar la palabra. ¿Verdad bíblica? La predicación del evangelio, la buena noticia, es un asunto
urgente. Dígale que está a su lado, es urgente. Debemos predicar del Señor. ¿Qué medio de transporte utilizó el Señor allí? ¿Se cree que fueron más de 30 kilómetros? Como que usted diga, es urgente predicar en La Moneda, dice usted. Y de repente, y aparece usted en La Moneda ya. Pero usted sabe, ¿y cómo lo hizo el Señor? Y yo no estaba en San Francisco y aparecí en La Moneda. No, aquí dice la palabra que Él llegó a ese lugar y comenzó ¿qué? A predicar. El texto nos lleva a pensar entonces que la predicación de la palabra es urgente, era necesario. Ya el trabajo que tenía que hacer con el etíope, el eunuco, ya había terminado. Le acompañó, le explicó el texto, le enseñó a Jesucristo y el Señor mismo lo trasladó a otro lugar para que siguiera predicando la palabra a toda ese pueblo. Les quiero mostrar entonces los recorridos que hemos visto desde la parte número 1 que comenzamos Hechos hasta este entonces. El crecimiento de la iglesia y los apóstoles y los creyentes estaban en Jerusalén. Ahí está, en Jerusalén, donde comienza la flechita, ¿verdad? Sube después ¿a dónde? A Samaria. Después se encuentran con el etíope en Gaza, hacia abajo. Cuando el Espíritu del Señor le dice, vete, se va hacia abajo, hacia el sur. Después aparece en Azoto. El Señor lo trasladó desde Gaza hasta Azoto. Y después se fue por toda Jope hasta Cesarea predicando el Evangelio del Señor. Dios lo movió. Dios movió a Felipe. Y por eso les decía al principio, muévanse. ¿Sabe que los cambios no nos gustan mucho? Somos resistentes al cambio. ¿Cuántos son resistentes al cambio? Ni siquiera quieren cambiar de opinión. Imagínense. Somos tan resistentes al cambio que cuando nos cambian y nos acomodamos en ese lugar, nos acomodamos. Y después nos dicen, ¿viene otro cambio? No, ya yo estoy aquí. Pero es que tú no querías estar aquí. ¿Le ha pasado eso antes? Dios a veces nos mueve de lugares. Aplicándolo a nuestras vidas. ¿A qué lugares se está moviendo el Señor? Reflexiona allí donde está. ¿A qué lugares nos está moviendo el Señor? Usted póngase en el lugar de Felipe. Él estaba corriendo junto al carruaje, le predica, le acompaña, le explica acerca de Jesús, le cuenta de Jesús, lo bautiza y dice que subiendo del agua, porque lo sumergió, desapareció. Y apareció en Azoto. Vemos la escritura que dice Felipe, Señor, pero yo tan cómodo que estaba ya bañándome. Yo que estaba haciendo la obra ya bautizando, porque tú mismo dijiste que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, o sea, Dios lo movió y se puso a seguir predicando. Cuando Dios nos mueve de algún lugar, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Tenemos un norte claro? ¿Qué hacemos, verdad? No, negamos. Yo estaba bien allá, que por qué pasaría esto, tenía que ser yo. ¿Cuándo en alguna oportunidad se han sentido cómodos en un trabajo? Se llegó el trabajo, ya lo subieron de cargo, de dinero, de sueldo, ya es el gerente encargado y dice, hasta aquí llegó. Despedido. Gloria a Dios, dice uno, gloria a Dios porque el Señor me está moviendo, aleluya. Mi tiempo acá terminó. Y uno sale gozoso, gracias jefe por votarme, por despedirme. Señor, le bendiga, le multiplique. No, dice ese impío. No sabe con quién se metió. Ya va a ver. Porque nuestra actitud es así, ¿verdad que sí? Prefirió los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Y uno hace, cuando uno está saliendo, se sacude el polvo de las sandalias y se va. Ahí te dejo tu bendición. A veces somos así, iglesia, ¿sí o no? Nos despiden y nos enojamos, pero es Dios moviéndonos y después a los meses decimos, gloria a Dios que el Señor me movió.
porque no entendemos los planes. A Dios, acá, ¿cuántos Dios nos ha movido de un departamento? Uno terminó lindo, puso el último cuadrito, viene un correo, tiene que entregar el departamento. Y uno como sale, aleluya, a volverse a mudar. Otra vez a contratar un camión, dar 10 viajes, porque cuando uno se mudó de un lugar a otro, se multiplican las cosas. Y uno dice, ¿dónde salió todo esto? No llegó con 4 maletas, sale con 18. Y así te pueden mover de muchas cosas. Un cambio, un movimiento puede ser un diagnóstico, iglesia. ¿Estás bien? Fuiste al médico por un dolor y te dicen tumor, cáncer, diabetes. ¿Cómo nos mueve eso? Emocionalmente, espiritualmente. Hay cambios bruscos, hay una muerte. Tantas cosas que Dios puede permitir que no nos hace sentido y tenemos que movernos, iglesia. No podemos estar allá. Yo no me imagino a Felipe, Señor, yo quería estar con el eunuco. Tú me devuelves para el eunuco. Yo tenía éxito allá, en Gaza. Es más, yo estaba en Samaria haciendo milagros, levantando paralíticos, sanando ciegos, un montón de gente entregándose contigo. Y lo mueve de Samaria, donde había miles de creyentes, donde la iglesia estaba creciendo, y vete a un etíope, a un negro. Prédicale a un negro. Dejar miles o cientos por un negro, hermano. Miren lo que vale un negro. El primer africano entregando su vida a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Cómo Dios nos mueve por miles, por cientos, por uno. No importa. Lo importante es que la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es urgente, iglesia. Ya lo he dicho muchas veces, quizás siento, perdónenme. Pero muchos venezolanos fueron movidos de su tierra natal. Amarillo, azul y rojo. Con 7 u 8 estrellas. Un país que amamos y nos llevó a los confines de la tierra. Y pensábamos, entre comillas, que era para estar bien. Hay unos que están peor. Pero el movimiento del Señor no fue solamente financiero. El movimiento del Señor fue para que su palabra se extendiera. Somos misioneros, iglesia. Créalo. Dios te movió, no es para tu bienestar, aunque puedes estar mejor. Dios te movió para que fueras sal, para que fueras luz, para que fueras un luminar, para que dieras el mensaje de Cristo a otras naciones. Vamos entonces para el punto número 2. El gozo del nuevo creyente. Diga, tengo gozo. Pero dígalo con gozo. Tengo gozo. Eso no se lo cree ni usted mismo. Dígale así con una sonrisa, tengo gozo. Eso. Dele un abrazo al que está solo, dígale, tengo gozo. Así sí, hermano. Amén, ¿verdad? Demuestra expresiones de amor, de cariño al hermano. No somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Hay que demostrar amor. Y el gozo también. Leíamos en el versículo 39 que mientras a Felipe fue arrebatado y lo llevó a Azoto, ¿qué pasó con el eunuco? Dice la parte B, y el eunuco no lo vio más. Él hizo así. ¿Y qué pasó aquí, pues? ¿Pero qué hizo? Pues seguía su camino gozoso. No reseña la palabra, mi discipulador se fue. Me dejó a mitad de camino. Mi líder, no. Ya lo que tenía que hacer ya lo hizo. Era lo más importante que le presentaran a Cristo. Conoció a Jesucristo. ¿Por qué el eunuco seguía su camino gozoso? ¿Por qué? Puse solamente 4 razones. A. Entendió lo que leía. Felipe fue usado por Dios para explicarle y para que el eunuco entendiera lo que leía. A veces hay escrituras, hay pasajes bíblicos. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces.
que uno lee y no entiende. Y uno quisiera tener aquí un Felipe allí que se lo explique. Felipe fue usado por Dios y pudo entender lo que él leía. B, conoció el Evangelio de Jesús. La palabra dice que Felipe le explicó el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio es que buena noticia. C, fue bautizado. Yo hasta ahora no he visto uno que se bautice solo. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lanza solo. No. Siempre es asistido, ¿verdad que sí? Hasta en esos detalles tenemos que verlo. Mandó a parar el carro, se bajaron los dos, lo bautizó y después quedó solo, sí, porque Felipe desapareció, pero fue bautizado. Fue un instrumento para ser bautizado, testificar públicamente que creía en Jesucristo, que se identificaba como discípulo de Cristo. Y D, que es muy importante, comprendió que fue salvado. Y quiero detenerme un poquito acá. Cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando a veces salimos o acá, aquí mismo decimos, Cristo te ama, Dios puede salvarte, la gente dice, ¿de qué? A usted no le han dicho así, no le han preguntado así, ¿de qué me va a salvar? Y el problema es que la gente, lamentablemente, lo voy a decir con una sonrisa, el problema es que la gente es ignorante. Porque la gente dice, ¿de qué? Y no sabe lo que está diciendo. Y yo se lo voy a explicar a usted, aunque ya la mayoría lo sabemos. Aunque nosotros pensábamos que no necesitábamos de nada y no necesitábamos a un Salvador, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Perdidos. Lo único que merecíamos, lamentablemente, era el castigo eterno. Así. Y necesitábamos un Salvador. No podíamos salvarnos a nosotros mismos con nuestros propios méritos o con alguna obra, no podíamos. Tuvo que enviar el Señor a su Hijo a pagar por nuestros pecados, a redimirnos, a rescatarnos, y gracias a Cristo somos salvos. Entonces, este eunuco comprendió que estaba perdido y que ahora es salvo, que es salvado. Y por eso, iglesia, y por muchas razones más, él estaba gozoso. No solamente había sido bautizado físicamente, sino también espiritualmente. Ahora poseía que el Espíritu de Dios, la persona de Dios en su corazón, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, tenía la misma presencia, la sustancia de Dios en su vida. Y aquí debemos reflexionar nosotros. Un nuevo creyente, ¿usted ha visto la actitud o usted recuerda cuando era nuevo creyente? Uno está enamorado del Señor. Nos pasó, ¿se recuerdan de ese tiempo? Es como el primer amor. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Ajá. Los demás no se han enamorado. Yo sé de qué forma se han enamorado. Se han enamorado solos, no correspondidos, ¿verdad? Pero cuando uno está enamorado, uno hace cualquier cosa. Yo amanecía con luz, o sea, ahí en su casa, ojo, y yo en la mía hablando. Y hablamos de todo. Hablamos de la abuela, de las mascotas. Cualquier tópico, cualquier tema, hermano, nosotros hablamos, amanecíamos hablando. No se me secaba la lengua, imagínense. Cuando uno está en el matrimonio casi ni habla. Es increíble, de verdad, iglesia. Pero cuando uno está de novio, uno añora a esa persona, la extraña, siente su aroma. Una vez uno va caminando y huele a él, huele a ella. Uno va caminando y la ve en todas partes, ¿verdad que sí? Y uno dice, ay, allá está mi amor, cariño. Pero cuando la gente está casada, apúrate pues, toda la vida ahí. Cuando uno está enamorado, hay un amor muy bonito. No dura todo el tiempo. Desaparece a los 2 años. Eso es enamoramiento. Y después se engendra un amor maduro. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho esa palabra, pero el amor va madurando. Es un amor
basado en la decisión, en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y uno puede amar a pesar de. Y comienza a perdonar, no sintiendo perdonar. Esta semana le pedí perdón a Luz como 70 veces 7. Yo le decía, mi amor, yo sé que ha sido difícil, pero usted me debe perdonar. Y ella respiraba profundo y decía, sí, mi amor. Y eso es amor. Perdonar así uno no sienta perdonar. Así uno sienta otras cosas. Cuando uno comprende que ha sido salvado, inicialmente está gozoso. Es como una alegría. Se lo quiere contar a todo el mundo. Pero cuando uno va creciendo en el Señor, ¿qué va pasando con eso? Va disminuyendo. Y eso no puede pasar en nuestras vidas. Al contrario, uno debería ser más gozoso. Y si usted tiene 5 años en el Evangelio, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, debería estar más gozoso en el Señor. ¿Por qué? Porque son 40 años caminando en el Señor, viendo las maravillas del Señor, la fidelidad de Dios, su provisión, su sanidad, sus milagros, su cuidado, tantas cosas que podemos ver. Al principio estamos como los enamorados, pero después vamos conociendo al Señor, vamos profundizando en el Señor, vamos conociendo su carácter. Y cuando conocemos al Señor, eso produce gozo en nuestras vidas. Así funciona, iglesia. Verdad bíblica, conocer a Jesús es conocer el verdadero gozo. ¿Cuántos han creído y han confesado a Cristo como Señor y Salvador? Levanta su mano. Perfecto. Yo creo que la mayoría, casi el 100%, cree en Jesucristo, es hijo de Dios, es salvo. ¿Deberíamos ser gozosos nosotros, sí o no? Sí. ¿Pero qué pasa entonces? Si nosotros hemos sido salvados, si Cristo pagó nuestro precio, si no vamos a ser condenados, sino que vamos a estar eternamente con el Señor, tenemos un boleto para el cielo, por así decirlo. ¿No deberíamos estar gozosos, iglesia? Amén. Pero a veces el gozo en nuestra vida no está. Está ausente. Y podemos ver lamentablemente personas que amargadas, personas frustradas, personas enojadas, personas desanimadas. Están en medio de un problema. ¿Y cómo están en el problema? Ay, hermano. Ay, y una quejadera. Cuando la palabra dice que nos gocemos en la aflicción, que nos gocemos en la tribulación, que nos gocemos en medio del problema, que confiemos, porque el Señor ha vencido. Podemos estar sin trabajo, podemos estar aún enfermos, podemos estar en medio del luto, pero podemos estar gozosos. Pero ¿quién puede estar gozoso? Quien conoce al Señor, quien conoce su palabra, quien conoce sus promesas, quien se ha adueñado de la palabra de Dios. Si no, no vas a poder gozarte. Porque el gozo no es un sentimiento, iglesia. Nosotros creemos que el gozo es un sentimiento. No, la alegría es un sentir, es un sentimiento, es circunstancial, pero el gozo no. El gozo es interno, no depende de las circunstancias. Puede estar pasando lo que esté pasando en tu vida, pero tú estás gozoso porque Cristo está contigo. ¿Sí me explico, iglesia? Mira lo que dice la palabra con respecto a la salvación, que es el más grande regalo que tenemos. Y por solamente ser salvos, ya deberíamos estar gozosos. La palabra en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y aquí salió este nombre, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Si nosotros conocemos a Dios el Padre a través del Hijo, tenemos la vida eterna, iglesia. Y si tenemos la vida eterna, tenemos todo. ¿Por qué estar enojado? ¿Por qué estar frustrado? ¿Por qué estar decaído? Una cosa es que te duela algo, que tengas dolor, que estés muriendo, sí, porque tu cuerpo está afligido. No estamos hablando de negar la enfermedad, no estamos hablando de negar el dolor, no. Puedes estar con dolor. Ustedes pudieron ver
el testimonio, los videos. ¿Se acuerdan del hermano Julio Melgar? Estaba muy mal de cáncer. Yo lo he contado otras veces, pero se lo vuelvo a contar. Muy mal de cáncer, muy deteriorado su cuerpo. ¿Pero qué hacía él? Se quejaba, alababa al Señor, seguía cantando, bailaba para Dios. Y he visto a muchas personas en su lecho de muerte, aunque su cuerpo ha sido consumido por la enfermedad, en su espíritu están gozosos, porque comprenden a dónde van, iglesia. Cuando nosotros partamos de esta vida, bien sea por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, iglesia, ¿a dónde vamos entonces? ¿O será que estamos tristes porque no estamos seguros de que vamos a ver al Señor? Un cristiano no puede estar aterrado. ¿Y si me muero? ¿Y si me acuesto a dormir y no amanezco? Si no amaneces, gloria a Dios. Vas a ver a Cristo. Eso es maravilloso, iglesia. ¿Comprendemos entonces eso? El gozo está asociado a conocer a Jesucristo, a conocer al Señor, a conocer las promesas, a conocer qué va a pasar con nosotros después. Pero hay personas que están mal hoy día porque su confianza está en otras cosas, en cualquier otra cosa. El mismo Jesús en el capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y cuando leemos capítulo 15 de Juan, dice: yo soy la vid verdadera. Mi padre es el ¿qué? El labrador. ¿Y ustedes son qué? Los pámpanos o las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Si están conmigo, van a dar fruto. Y el Padre recibe gloria cuando ustedes dan fruto. Eso es maravilloso. Entonces Él dice: estas cosas les he hablado. ¿Cuáles cosas? Que tenemos un Padre, que estamos con Jesucristo, que estamos vinculados con Jesús, que no podemos separarnos, que no nos van a cortar, sino que vamos a dar fruto. Quizás no van a podar, pero vamos a dar más fruto y vamos a dar gloria al Padre. Y la palabra dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. En otras palabras, cuando nosotros conocemos la palabra y quiénes somos en el Señor, qué hizo Cristo por nosotros, qué hizo el Padre por nosotros, tenemos gozo. Este gozo sea completo. Otra versión dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. En otras palabras, iglesia, nosotros deberíamos estar dichosos, sentirnos afortunados, bendecidos, gozosos en la calle. Mis hermanos contaban del día de ayer que la gente subía las escaleras, nosotros estábamos cantando afuera y la gente venía así, las escaleras. ¿Por qué? Porque viene estresado de su trabajo, porque viene tropezándose con 1000 personas. Y venían así, enojados. Y nos veían a nosotros cantando y resultan que eran hijos de Dios y después se ponían: alaba a Dios. Venían amargados, venían enojados, pero como vieron otros hermanos gozosos, se pusieron a cantarle al Señor. Se les había olvidado que ellos también, que toda la creación alabe a Dios. La palabra dice que todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Usted respira? Sí, alabe a Dios. Cante alabanza, dice la palabra. Debemos estar contentos, iglesia, alegres, porque tenemos razones de vivir. Dios ha hecho mucho por nosotros para que estemos ahí derrotados, para que seamos malagradecidos, para que nos estemos quejando. A veces recibimos una bendición, no damos gracias, sino que pedimos otra. Señor, pero me falta esta. No es así, iglesia. David decía en el Salmo 16, versículo 8: al Señor he puesto siempre delante de mí. Y ojalá esa sea nuestra oración. Porque está a mi mano derecha, no seré movido. Al Señor he puesto siempre delante de mí y está a mi mano. ¿Usted se imagina? Usted no anda solo. ¿Usted se imagina con el Señor tomado de la mano?
¿A cuánto les gusta tomar la mano de su esposa? Yo sé que hay unos esposos que no, que usted por allá, voy por aquí. Pero suponiendo que a usted le gusta tomarle la mano a su esposa. Cuando uno agarra la mano de la esposa y uno cultiva el amor y el enamoramiento, uno siente de todo. Mariposas, corrientazos y todo, sí. Es bonito amar a la esposa. De hecho, mi esposa Luz dice, cuando a veces ando así con la familia, con mi esposa, Victoria, que es la mayor, y Andrés, ya lo van a ver por allí, y ando así tomados de la mano, me dice, ¿cómo andas tú, mi amor? Porque yo me pongo así. Así como decíamos coloquialmente, esponjado así. Porque Dios me ha dado una familia y para mí, mi familia es bellísima. Es un tesoro del Señor que Dios me ha regalado, una bendición. Y los hijos son una herencia del Señor. Yo me siento muy bien con la familia. Pero ¿sabe qué? Usted tenga familia o no tenga familia. Y si usted cree que anda solo, no anda solo. Ore como dice el salmista. Porque está a mi mano derecha, no seré movido. Si tú estás solo hoy, si te sientes solo, no tienes familia, no tienes pololo, no tienes esposo, no tienes hijos, no tienes nada, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Andas con Él, ahí está tu mano derecha. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. ¿Qué cantábamos ahora? Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Eso es gozar la lengua. O sea, mi lengua, mi boca te va a alabar. ¿Por qué? Porque el Señor está de nuestro lado. Nuestro corazón se va a alegrar. También mi cuerpo descansará. ¿En qué? En seguridad. Pues no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces se la pasaba peleando en guerra. Pero él confiaba en que el Señor estaba a su lado. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia que hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Es en las sendas del Señor. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, visitante, amigo, tú quieres tener gozo en el Señor. Tú quieres de verdad ser gozoso en esta vida. La vida es muy corta. Son 70 años, 80 años los más robustos. Ya hay personas acá que están viviendo años de sobra. La vida es muy corta. Mi papá está viviendo años de sobra. Esta vida es muy corta, pero tenemos una eternidad. Si pudiéramos mostrarlo, ilustrarlo, es como un pequeño punto. Nuestra vida es como un pequeño punto. Y hay una gran línea que no termina, que es eterna. Tu vida y mi vida acá es un pequeño punto. Te pregunto, hermano y hermana, ¿vamos a vivir amargados entonces? No vale la pena. Si ya tenemos la eternidad asegurada porque Cristo la compró, si vamos a estar eternamente alabando a Dios, glorificando a Dios, no habrá tristeza, no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá imperfección. Es lo máximo estar con el Señor. Entonces podemos sentir la plenitud de gozo en esta tierra, en tu presencia. Es en la presencia del Señor. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando vas a tu cuarto, a tu closet, al baño, al lugar donde te encuentras con el Señor. ¿Cuántas veces te has encontrado con tu Señor en esta semana? Cuando andas solo caminando, cuando estás trabajando, quizás en las madrugadas, en las noches, cuando no puedes dormir, encuéntrate con tu Señor y dile: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es un mandato, es un deber que estemos alegres, contentos. Ahora mire el que está a su lado. A ver si todavía tiene la misma cara de ahora. Todavía dígale, regocíjate, dígale. Gózate en el Señor, ¿verdad? Bíblica, el gozo es una característica física y espiritual del creyente de Jesucristo. No podemos decir, yo estoy gozoso. Yo estoy gozoso en el Señor. No. Nuestro cuerpo debe saberlo. Dile a tu cara que se goce. ¿Qué te produce gozo? Para finalizar, iglesia, ¿quién te hace feliz? Yo voy a empezar por las cosas que no nos hacen feliz. Voy a poner un pequeño listado porque a veces queremos en nuestra vida, en muchos sueños, casarnos, formar una familia para ser feliz. No lo digo por mal, todos pasamos por eso, es una ilusión, y a veces uno le pregunta a los novios, ¿para qué se va a casar? Para ser feliz, para que me hagan feliz. Y lamentablemente eso no va a pasar. No va a pasar. Una pareja, para que sea feliz, el novio debe ser feliz, la novia debe ser feliz, y ambos se hacen felices. Pero si usted va al matrimonio para que lo hagan feliz, no se case. No se case. Es así. ¿Qué no te hace feliz o gozoso? Son muchas las cosas, pero puse pocas. Tus padres no te harán feliz. En algún momento te van a decepcionar. De hecho, he tratado con muchos hijos e hijas que me han dicho, mi padre abusó de mí. Mi padre me hizo esto, me hizo aquello. Hay padres que hacen mucho daño, mamás que hacen mucho daño. Yo sé que hay unas relaciones muy buenas y parece que el foco de la felicidad es que mi mamá, mi papá, te informo, en algún momento va a morir. Cuando ella muera, cuando él muera, cuando tu papá muera, tu mamá muera, ¿se te acabó la felicidad? ¿Se te acabó el gozo? Si tu gozo está puesto en tus padres, no es correcto. El gozo está en el Señor, lo hemos aprendido. En tus hijos. Los hijos en algún momento, ¿qué hacen? Se van. Yo no quiero que Victoria y Andrés se vayan. Es más, yo quisiera que vivieran a mi lado, en un anexo. Pero eso no es bíblico. No es bíblico. Y seguramente, si Dios me da larga vida, estaré algún día dándole la bendición a mi hija y a mi hijo, pronunciando los votos y diciéndoles, como ministros del Señor, los declaro marido y mujer, y váyanse lejos, porque voy a estar solo con mi esposa. Los hijos se van. Los hijos decepcionan. Los hijos hieren. Los hijos desean la muerte de los padres. Yo, esa vieja que se muera. Yo le decía a mi mamá, el pastor suyo le deseaba la muerte a su mamá. Es verdad, iglesia. Tuvimos una relación muy dañina al principio. Tuvimos que sanar, tuvimos que perdonar. Yo tuve que llorar, hablar con mi mamá, decirle, mamá, perdóname. Y ella también me dijo, hijo, perdóneme. Los hijos causamos dolor en los padres. Hay personas que dicen, mi hijo es mi pilar, mi columna. ¿Y si Dios se la lleva? He conocido personas que su mayor logro, su premio, su mayor honor era un hijo, y Dios permitió la muerte y se lo llevó, se la llevó. ¿Cómo queda un papá?
¿Cómo entierra un papá, una mamá, un hijo, una hija? ¿Usted ha presenciado esa escena? Uno dice, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Pues le informo, el primer entierro, ¿quiénes enterraban a quién? Adán y Eva enterraban a un hijo porque el hermano lo asesinó. El pecado hace eso. Terrible. ¿Qué más? Tu pareja te va a decepcionar, te va a herir, posiblemente hasta te va a maltratar, así sea verbalmente. A veces nosotros ponemos a nuestra pareja que él es muy bello, tan lindo mi príncipe. Ese príncipe, esa princesa, ay Dios mío, te va a procesar. Sí, te va a remover. Yo creo que Dios creó el matrimonio para formar carácter. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Dios está hablando, hermano. Las finanzas. Hay gente que pone su alegría, su gozo en las finanzas, y las finanzas son como los pájaros. Se van y vienen. A veces tenemos dinero y usted ve que la gente está feliz, cobró. A los 2 días, ¿qué le pasó? 2 días le duró el dinero, dos días. Pastor, arriendo, gasto común, se fue. 2 días gozoso, 28 días. Qué tristeza, ¿verdad? Porque la confianza, porque la alegría, porque el gozo está ¿en qué? En la finanza, y la finanza no, el amor al dinero no. Es a Dios que tenemos que amar. Una circunstancia, un momento, un segundo así, te cambia la vida. ¿Ha presenciado los accidentes? Te cambia la vida, iglesia. Esa circunstancia te va a quitar el gozo. No dejemos que esa circunstancia te quite el gozo. El verdadero gozo se encuentra en la persona de Jesucristo, en aceptarlo como Señor y Salvador, en conocerle y en obedecer sus enseñanzas. ¿Quieres ser gozoso en esta vida? Conoce a Cristo, ámalo, profundiza, ten intimidad con el Señor, pasas tiempo con Él, cántale, ámalo, conversa con Él, cuéntale tus cosas, pero obedécela. Obedece su palabra, porque Él dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Iglesia, desafío de la semana. Haz un estudio temático acerca del gozo. Un estudio temático. ¿Qué es un estudio temático? Vas a agarrar una Biblia, al final de las Biblias hay una concordancia, listado de palabras, buscas por la G gozo y vas a buscar varios versículos. Si quieres los haces del Antiguo Testamento o del Nuevo o de algún libro en específico, por ejemplo Filipenses. Cada vez que la concordancia te diga gozo, anota el versículo, búscalo, estudia, medita en ello acerca del gozo. Y hasta algunas preguntas: ¿cómo se produce? ¿Cómo conservo el gozo? ¿Qué beneficios trae el gozo? Porque necesitamos comprender de qué trata el gozo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por este día, porque se ha predicado tu palabra. Señor, hemos culminado esta serie, Felipe, uno de los 7, aprendiendo, Señor, qué hacías tú en la iglesia primitiva. Y comprendimos a grandes rasgos, Señor, que tu obra, tu palabra se difundió inicialmente por los primeros apóstoles, pero después otros discípulos fueron a otros lugares, y gracias a ellos, a su obediencia, hoy día conocemos el Evangelio de Jesús. Señor, gracias, dígale gracias, Señor, por los misioneros, por los predicadores, por los evangelistas. Dele gracias. Dele gracias también por aquel que te habló a ti de Jesús, o aquel que te invitó a ti a la iglesia. Dígale, Señor, gracias por esta persona.
Diga su nombre allí, diga: Señor, gracias por esta persona porque me llevó hacia ti, Señor. Bendícelo, bendícelo en el nombre de Jesús. Ahora dígale: Señor, te tengo a ti, pero a veces no siento gozo. Si usted ha sido afectado con las circunstancias, por el matrimonio, la pareja, la familia, el trabajo, lo que sea, ya hemos comprendido que el gozo está en Jesucristo, en el Señor. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Pero si usted ha estado luchando con el gozo, dígale: Señor, ayúdame a gozarme en ti. Ayúdame a pensar en ti, a poner mi perspectiva en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar tu palabra y a saber que esto es temporal, esto va a pasar, esto es una prueba. Señor, ayúdame a pensar en lo eterno, en lo que no se corrompe, en lo que no se lo roban. Señor, ayúdame a pensar en tus características, en tus atributos, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu bondad. Mientras los hermanos oran, quiero hablar con aquellos que no conocen a Jesús, que saben y entienden en este momento que no son hijos del Señor. Quizás están tristes, están frustrados, están en desesperación, quizás en depresión. Tantas cosas que pueden pasar en una vida que no tiene a Cristo. Si tú eres uno o una de esas personas y quieres conocer a Jesús para ser salvo inicialmente y tener su gozo, su presencia en su vida, en tu vida, allí donde estás, haz esta oración conmigo. Dígale: Señor, necesito de ti. Aquellos que no tienen a Jesucristo, digan esto conmigo: Señor, necesito de ti. Necesito de tu presencia en mi vida. Reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Limpia mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dame el regalo de la vida eterna. Señor, dame de tu gozo, de tu alegría. Dame de tu paz. Que cuando tú vengas, Señor, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Hay alguna persona que pudo hacer esa oración? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguno que hizo esa oración? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hay fiesta en los cielos, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. Iglesia, como ministro del Señor, como su pastor, deseo que el gozo del Señor esté contigo en esta semana. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la dificultad. Yo deseo con todo mi corazón que tú te goces en el Señor. Que tengas tu mirada, tu pensamiento en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Sabiendo que el Señor está contigo, el Señor está a tu lado, te tiene tomado por tu mano derecha. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en esta semana.